Gracias por continuar con nosotros aquí en Primer Plano. El Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los jueces que había evaluado durante los últimos días. Nosotros expresamos nuestra opinión, analizamos el tema, le mostramos a ustedes el hecho. La razón de este espacio es buscarle, como dirían algunos, las 5 patas al gato. Para analizar la escogencia de los nuevos jueces, está con nosotros el doctor Marino Elsevi, experto en Derecho, un abogado que ha sudado mucho la toga. Saludos, hermano. Mario, buenas noches. Gracias por estar aquí, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan... Esta hora, en estos días de Navidad. Tan difícil. No, en Navidad ahora, con esto, todo esto es difícil. Toda esta dificultad. Sí, ¿verdad? Mario, ¿qué le parece a usted la escogencia del Consejo Nacional de la Magistratura de estos 4 nuevos jueces al Tribunal Constitucional? Bueno, la teoría de conjunto, ¿no? Todos son abogados, todos reúnen las condiciones que la ley establece y todos están dentro de la carrera judicial y algunos son jueces. Y jueces que han tenido cierta preponderancia, como el caso de la magistrada Baird, que viene del Tribunal de Tierras, y es una juez que ha dado una gran muestra de independencia, como fue el caso paradigmático de Bahía de las Águilas, donde, diríamos, tuvo un papel preponderante sobre la base de ser muy ecuánime, pero sumamente, diríamos, audaz, para sortear los innúmeros incidentes que se presentaron en su jurisdicción y a su vez poderle ofrecer a la nación una decisión que todos esperaban, que era que el Estado recuperara esas tierras a los fines de que allí el Estado volviera a ser dueña de las tierras que fueron usufructuadas de manera irregular y que fueron vendidas en forma dolosa, manipulada, para favorecer a terceras personas y a particulares. Por un tema de orientar a la población, Marino, nos gustaría, como en algún momento de tu vida quizás te tropezaste, compartiste con algunos o los miembros. Ahora, a todos los conozco por el ejercicio. Y he tenido que ir a sus tribunales. Y otros, por ejemplo, Ayuso, que es el caso muy paradigmático, hijo de un gran periodista, sí, claro, que lleva su mismo nombre. Y es un joven profesional que ha tenido un desarrollo y una oportunidad, porque aquí habemos muy buenos abogados, pero algunos no le dan la oportunidad y el Estado, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, ha tenido una hegemonía en el poder que le ha dado oportunidades a algunos y a otros no. En este caso, Juan José Ayuso ha sido una persona que se ha manejado a través de participación ciudadana, que ha tenido muy buenos vínculos dentro del Estado, incluso ha sido empleado del Ministerio de Industria, Comercio y BIPIMES. Pero también asesor. Él fue objetado en este proceso por su... Bueno, tuvo algún vínculo político. Dice lo que los estados. Las objeciones son muy propias de nuestra sociedad porque todo el mundo quiere llegar. Tal vez en un momento dado él estuvo muy ligado al PRD. Por los vínculos que sabe su padre. Por sus vínculos familiares. ¿Y por qué no? Y eso no lo invalida a que él no tenga otros vínculos. El presidente del Tribunal Constitucional es un destacado miembro que ha dado muestra de mucha independencia y estuvo vinculado al PRD, fue secretario de Estado de don Antonio Guzmán. Sí. Y ha demostrado que es un gran, diríamos, constitucionalista. Y senador también. Y fue senador por Samaná. Por Samaná. Entonces, aquí los que están ahí no son jugadores de pelota, no juegan para las Estrellas Orientales, son abogados de ejercicio y participan de la vida partidaria también. Ahora, lo que hay que en esto, lo que pasa es lo siguiente, yo aprovecho que estamos aquí, yo le doy las gracias por darme esta oportunidad. Yo fui 10 años profesor de Derecho Constitucional y fui, diríamos, educado por abogados de ejercicio. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacobo Magluta se enfrentó a Salvador Jorge Blanco? Claro. Yo tuve parte en esa situación, porque estaba en el bufete de Ramón Pina Acevedo junto con Héctor Sánchez Morcelo, que se fueron de parte de Jacobo Magluta. Y
el doctor Parigoico, que tenía la llave del Senado, Se perdió. Sí, jugó un papel de primacía. protagónico. Sí, ¿por qué? Porque había un sector del PRD que se dividió frente a Jacobo Magluta. Y entonces la interpretación jurídica de la Constitución tomó un grosor de carácter jurídico, pero también de carácter político partidario. Yo participé en eso. Yo fui parte de esa carpintería jurídica. Y fui y escuché los actores de esa situación. ¿Qué está en juego en la Constitución? El interés general de la nación. Quienes van al Tribunal Constitucional tienen que saber que lo que está en juego es el interés general de este país, no el interés particular de un partido ni la noción jurídica de una universidad, porque hay hay tres jueces que pertenecen a los Camaima, Sí. donde se da el diálogo en los últimos 20 años en este país. Pero es la universidad donde se ha mantenido el salario de hambre y de miseria para este país, También. siendo una universidad de cura A los que no profesores. obedece a la popular, un progreso de Pío XII. Contradictorio, ¿no? Correcto. Entonces, aquí vamos a ver si ponemos las cosas en su contexto. El sistema judicial del país no funciona. Para los pobres no funciona. Y aunque el Tribunal Constitucional está tratando de hacer un aprovechamiento de que las garantías constitucionales tengan efectividad, no es menos cierto que hay muchas falencias, como le llaman los talentosos de esta época. ¿Qué impide que ¿Qué la- significa la falencia? Sí. Perdóname que te interrumpa. Hay mucha dificultad para que el pobre tenga acceso a la justicia y tenga respuesta en la justicia. Y lo vemos aquí. Vamos allí. ¿Qué pasó ahora mismo en la explosión en Poliplaza? ¿Dónde quedaron los pobres? A bomba lacrimógena. ¿Pudo un pobre de esos pedir una garantía? Fue al Tribunal Constitucional a decirle que no podía el Estado, a través de los mecanismos de represión, tirarle bombas lacrimógenas en contrario imperio a lo que la ley establece, que tenía que acompañarlo en el dolor. Es decir, para ir al Tribunal Constitucional hay que ir con conceptos claros. Podía estar esa empresa ahí, fuera del interés general de la nación, donde tanta gente corre peligro. ¿Dónde están los permisos que dieron? ¿Quiénes dieron esos permisos? ¿Quiénes renovaron esos permisos? ¿Hasta qué punto los que viven circunvecinos pueden ir al Tribunal Constitucional a decirle que esa empresa tiene que salir de ahí por el interés general de la nación? Donde hay escuelas, hospitales, cosas de niños, escuelas de párvulos. Entonces, vamos a ver si ponemos las cosas en su contexto. Siendo profesor de Derecho Constitucional y siendo un gran alumno de un hombre paradigmático como Augusto Sánchez Sangey, que fue mi maestro, de quien fui uno de sus mejores alumnos, y lo saben mis compañeros de estudio, junto a José Albuquerque, que fuimos los mejores alumnos de él en Derecho Constitucional, y fuimos incluso reverenciados por él, quien nos regaló hasta libros. Amén, de que era un compañero de estudio de mi padre, y se graduaron juntos de abogados. Me decía mi profesor Augusto Sánchez Sangey, a quien honro con su memoria, su recuerdo y sobre todo su vida de testimonio de independencia y sobre todo conocedor de la intríngue del derecho constitucional. Lo que debe primar para un juez constitucional es el interés general de la nación. La noción, repito, del interés nacional está ligado a las políticas públicas, a la preponderancia de la salud. Que la salud no puede estar dirigida por un sector privado en donde devoran a los trabajadores. Le llaman clientes ya a los Y pacientes. entonces ya no son pacientes, sino clientes. Donde un hombre que gana 20,000 pesos, 4,000 pesos cuando se retira. Que el sector del transporte no puede estar dirigido por un grupo de vándalos. Donde usted cuando va a salir para el trabajo no tiene, entonces usted encuentra un grupo de vándalos dándose batazos por una ruta como si fueran de ellos y no del Estado. Ahora, Marido, Mario, ¿qué me gustaría- es lo que impide que la justicia funcione para los pobres? ¿Está secuestrada la justicia en el país? Porque la justicia tiene un privilegio de clases.
porque la justicia está concebida para hacerle justicia a los otros, y los que están en el poder disfrutan del poder llamando por teléfono, como en la tiranía trujillista. Y los regímenes que se perpetúan conciben la justicia con jueces a su favor para fallar en favor de sus intereses partidarios o particulares conforme a quienes los nombran en los cargos. Eso no tiene que ver con política solamente, puede ser No, por el establishment. Pero por ejemplo, por usted habla de la sociedad civil, claro, de esa las gente llama por universidades. teléfono y le dice, no, pero a fulano no le pueden hacer eso. Óyeme, por ahí hay un discurso, qué lástima que no lo traje, que lo dio la dictadura. Lo leyó Trujillo, pero parece ser que lo hizo en ese entonces la consultoría jurídica de ese momento. No voy a mencionar el nombre para no herir susceptibilidades, pero yo sé quién lo hizo porque mi padre me explicó. Pero, perdona que te interrumpa, sí. Lo que decía la dictadura, hoy se ve por vía más. Aquí hay desencuentro entre familias, aquí hay desencuentro entre los partidos políticos, aquí hay desencuentro en la sociedad, abajo, en los barrios. Tú ves cómo hay aquí una venta de droga, una serie de gente robando en la calle, serie de gente violando muchachas jóvenes y muchachos, apresándolos indebidamente por las noches porque no tienen documento o porque lo quieren apresar para cobrar 300 o 400 pesos cuando lo sueltan al otro día en destacamento. Eso no es justicia, eso es arbitrariedad, pero eso es propio de una sociedad excluyente, una sociedad clasista, una sociedad que está permanentemente martillando al pobre y excluyéndolo de la justicia. Hay un caso que a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, el teniente que mató a Rolando Florian Félix, el Moreno, uno de los más temidos narcotraficantes, y los vinculados con el caso Figueroa Agosto, por decirlo. Los de Figueroa Agosto todos fueron condenados a 5 años y a ese le echaron 8. Pero en defensa propia, estaba en servicio propio, Napoleón, y el juez me está tocando en la fibra. Ajá, a los que bebían trago con Figueroa Agosto fue lo que cogieron preso. ¿Dónde están los funcionarios? ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están los militares? ¿Quién le dio los permisos? ¿Figueroa Agosto era realmente un narcotraficante o era un agente que podía ir en este país, vender drogas con todo el mundo aquí y estar en toda la sociedad dominicana? Nadie lo veía. Entonces, ¿por qué esa hipocresía? ¿Eso fue justicia? No, eso fue verdaderamente una parafernaria, un desastre. ¿Dónde están las declaraciones de los que cooperaron? ¿Dónde está la cooperación que hizo la señora que le era su compañera sentimental? ¿Qué dice? ¿Dónde está la publicación de las personas que publicaron, que dijeron que eran cómplices de Figueroa Agosto? ¿Ha hecho nada la justicia? Una parafernaria, una hipocresía. Por eso es que la gente no cree en la justicia. Porque no hay un verdadero sentido de lo justo, de buscar lo verosímil. Entonces la gente se siente que hay una verdadera hipocresía en la actuación de los funcionarios judiciales. Vamos a retomar el tema. ¿Quién es Domingo Antonio Gil? Te lo voy a buscar en los votos. Ese sacó 8 de 8. Ok, magnífica persona, juez de Tribunal Laboral allá en Santiago, profesor de la Universidad Católica en Santiago, y un hombre hacendoso, trabajador, que tiene ahora la oportunidad de estar aquí en el Tribunal Constitucional y demostrar sus políticas públicas, su concepto sobre la salud, su concepto sobre el transporte, su concepto sobre el tema muy espinoso financiero. ¿Qué está pasando aquí en los préstamos financieros? ¿Los bancos prestan el 56% o el 60%? Te molesta. Va a haber, pero va a haber anatocismo. Es decir, vamos a seguir cobrando intereses sobre intereses. Si ya hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que decía que eso era usura. ¿Vamos a seguir quitando el concepto de la usura o vamos a volver? ¿Seremos una sociedad islámica que no prestamos con intereses o seguiremos devorando a los que le cogen prestado? Miguel Valera Montero, 8 de 8. Otro también que fue escogido a unanimidad. Miguel Valera, un gran abogado de la oficina Pellerano y Herrera, Pellerano y Gómez posteriormente, muy vinculado a la Ucamaima, maestro, un gran profesional, de mucha, de mucho trabajo, y que también debe hacer su trabajo y que tiene, dicho sea de paso, la expertise de haberse ido adecuando a los nuevos tiempos
y que además, en el caso de él y muchos de ellos, casi los 4, tienen la oportunidad de que el sistema le ha dado la oportunidad de irse a renovar, sobre todo en la escuela ideológica de España, que ha sido la que ha habido con mayor preponderancia dentro de la doctrina en la República Dominicana. Alba Luisa Ver. Magnífica juez, te dije ya sus ponderaciones, y tiene una cosa interesante, yo no la conozco como constitucionalista, pero sí como una mujer de decisiones. Fue la única juez que le dijo a Subero Isa, usted no me puede dirigir, y tuvo contradicciones con él, siendo Subero Isa presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Es decir, demostró una gran independencia. No recibía orden. Juan José Ayuso fue que le fue peor en los votos. Sacó 6 de 8. Si bueno, fuera en pelota, está bateando todavía alto, pero... El promedio es bueno. Sí. Pero con el caso de Ayuso, vuelvo y te repito, tiene los precedentes, quizás la comisión, o sea, el Consejo del Poder Judicial quiso equilibrar dentro del mismo y poner gente que no era simple y llanamente, diríamos, propensa al Partido de la Liberación Dominicana, y quisieron introducir uno que tenía procedencia, diríamos, de la oposición o de participación ciudadana, porque él está más ligado a participación ciudadana. Déjame decirte algo que yo sé que le va a doler a mucha gente. Ajá. Pero ya yo no tengo tiempo para perder, y mucho menos oportunidades como esta. Aquí hay mucha gente que se monta en ciertos cargos sobre la base de llegar a través de participación ciudadana. Y llegan a ministros, y llegan a jueces, y llegan a directores. Usan esos organismos como trampolín. Que tienen ese trampolín para llegar. Y participación ciudadana no es más que una organización de los miembros de las empresas multinacionales, de los grupos de poder que evidentemente hacen un trabajo porque le dan un dinero. Y articulan muy bien. Claro, ¿y cómo no van a articular si USAID le da dinero? ¿Cómo no van a articular si la Fundación Kennedy le da dinero? Tienen como para trabajar y formar grandes profesionales, y qué bueno que lo hacen, que los empresarios le dedican tiempo a eso, pero esos grupos responden a esos intereses. Y por eso cuelan sus líderes que ellos forman en el gobierno. Tú tienes y hacen presión para eso. Isidoro Santana, Isidoro Santana, el ministro de Planificación de este país, sí. Vino del PLD. No, vino de Ucamaima, vino de la INTEC, sí. Pero vino de Participación Ciudadana. Esa es una referencia y era un clara. gran crítico de la economía del gobierno. Claro, del PLD. Óyeme, y es el punto más, diríamos, sensible que tiene un partido político, y lo saben los PLDistas. Por su formación. ¿Qué pasa en la cabeza? Por ejemplo, Isidoro era muy crítico, siempre hacía rueda de prensa criticando la política económica. Lo silenciaron con el cargo. Pero ahora ¿qué hace? ¿Lo silenciaron o alcanzó la política lo que buscaba? La política económica del gobierno cambió o cambió él. No ha cambiado en nada. Los pobres siguen siendo más pobres y los ricos más ricos, porque ese es el sistema del capitalismo. Y el país sigue endeudado. Claro. ¿Y ahora qué dice él? ¿Por qué no sale a criticar? Y no tengo nada en su contra, al contrario, estudiamos juntos una vez Planificación y Desarrollo en el gobierno del presidente Balaguer, donde yo tuve una muy buena participación y fui uno de los mejores alumnos en esa escuela. ¿Será que todos aplican el concepto de que la política es el arte de la conveniencia? Bueno, lo que tienen ese arte de conveniencia son los empresarios, que son los que los nombran y los ponen ahí para que manejen sus intereses. Y desde allí tienen también hegemonía dentro de los partidos políticos. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha entrado en ese juego para mantenerse en el poder. El PRM, el presidente del PRM acaba de hacer una rueda de prensa, el único partido que ya he visto que se ha pronunciado por lo menos públicamente, no he visto a la sociedad civil, no he visto a Finjo, no he visto a Participación Ciudadana, y ellos hablan de que hay que cambiar ese modelo del Consejo de la Magistratura. Claro. Que es desequilibrado. Es muy bien, pero muy lógico. Antes, y es la gran crítica que yo he ofrecido como profesional del derecho, como ex catedrático de la universidad, lo siguiente. Teníamos antes una decisión en manos democráticas de gente que había sido elegida por el pueblo, que eran senadores, y que la Cámara de Diputados podía también promover y diríamos, favorecer a personas. Ahora está en manos de 8 personas. ¿Quién eligió al Procurador General de la República? Lo eligió el pueblo.
¿quién eligió a los jueces de la Suprema que están allí? ¿Lo eligió el pueblo? No. Ahí solamente hay de elección popular. Los representantes, Los representantes del Congreso, que son 4. que son 4, y el presidente de la República, 5. ¿No era más fácil que el presidente enviara una nómina y que en el Congreso se hiciera un debate público y todo el mundo llevara sus objeciones? Era más popular. Pero dicen que eso estaba politizado. Bueno, y ahora, ¿qué son? ¿De las estrellas orientales? ¿O no son partidarios? ¿O no son del partido ellos? ¿O Jean Alain llegó ahí porque era sacerdote? ¿O era monaguillo de alguna escuela? Era miembro del comité central del PLD y llegó a esa posición. El otro que estaba ahí, Domínguez Brito, llegó ahí porque era religioso o monaguillo. Llegó porque era miembro del PLD. Radamés Jiménez llegó ahí porque era sacerdote o monaguillo. Era miembro del PLD y de la oficina del doctor Leonel Fernández Reina. Aquí vamos a quitarnos la careta, poner las cosas en su lugar. Siento como que tú percibes que hay una doble moral en la actitud de los políticos y de mucha gente que hace vida pública. No, lo que pasa es que aquí hay gente que quiere estar jugando con la memoria histórica de esta nación y con los profesionales de esta área. Los abogados ejercen bajo intereses y los que nombran en esos cargos los han nombrado los partidos políticos, la sociedad civil que tiene el dominio de la economía y que ellos dan su asentimiento para que esa gente vaya a los cargos públicos. Lo otro es cuento de camino. Esta recomposición del Tribunal Constitucional allanaría, facilitaría una reinterpretación del impedimento que tiene el presidente Danilo Medina para repostularse. Bueno, vámonos a Bolivia, ¿qué tú crees? Allá ha habido un reencuentro con los jueces del Tribunal Constitucional y lo que una vez se dijo, donde dije Diego, a Evo Morales le dijeron que no podía ir a la reelección, entonces por la vía del Tribunal Constitucional le dijeron que sí, que él tenía sus derechos fundamentales, que esos derechos estaban garantizados y que esos derechos no podían ser vulnerados porque eran parte de la dignidad de la persona. O sea, que aquí se estaría, ¿cree usted que bueno, se estaría preparando? Pero ya eso no es un juego de la justicia, es un juego político partidario, un juego de la conveniencia. Entonces, no podríamos anticiparnos porque no sabemos qué piensan esa gente. Ellos tendrían que dar un voto razonado y decir que no, que ellos están a favor o en contra. Ya veremos la posibilidad. Ojalá que no lo hagan desde su punto de vista agradecido del licenciado Danilo Medina, porque si van por agradecimiento, entonces van a votar a favor de la reelección. Ya me provocaron, ustedes me metieron un tema. Dice Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia. 14 años juez de la Suprema sin haber sido juez de paz. ¿Qué te parece? Nombrado por Atuay de Camp, que en paz descanse, y por el presidente por el presidente del Senado en ese entonces, que era el hoy senador de Higüey. Que den el testimonio si no es así, lo que yo estoy diciendo. No tenía mérito. ¿Cuál es el mérito de él? No, yo no sé, te preguntaba. O el mérito de haber sido de esos grupos sociales y haber convencido a Peña Gómez de llegar a ese puesto y hizo su trabajo. 14 años tú tienes que hacer alguna cosa buena. Pero dice él, ahora que está fuera de ese no, que si Danilo quiere reelegirse, eso es fácil, que no hay que modificar la Constitución. Tú eres constitucionalista. Bueno, si él quiere reelegirse, tendría que cambiar la Constitución o los jueces del Tribunal Constitucional dan una sentencia anulando el cambio constitucional que dice que él no puede reelegirse para este periodo. Y si hay una interpretación de ese impedimento que tiene el presidente. Por eso, un cambio, una variación, es decir, anular esto por inconstitucional y entonces darle la posibilidad de que él se reelija. Bueno, un reto por delante, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a actuar esta nueva... ¿Qué tú piensas que va a pasar en el tribunal? ¿Son amigos los que se conocen todos? ¿Lo que entra nuevo? ¿Cuál es la relación? En el ejercicio de la profesión, lo que pasa es que en el ejercicio de la profesión, la lectura jurídica en los últimos años está dominada por el relato histórico del Partido de la Liberación Dominicana, la Universidad Católica Madre y Maestra y los grupos de poder que manejan Participación Ciudadana y Fincos. Ellos tienen el control y además filtran para la entrada de las personas a esos lugares. Yo, por ejemplo, no pertenezco a ninguno de esos grupos, ni me interesa.
yo pertenezco al ejercicio de mi profesión, yo no me he apandillado con ninguna de esa gente, ni soy suco de ninguno de ellos. Por eso puedo decir lo que digo en este momento. Y mantengo mi independencia. Gústele a quien le guste. Ellos imponen criterios. Mandan, ¿qué te parece? Y hacen cenitas, Sí. y le dan consejitos, y lo mandan a buscar con muy buenos modales. Dan sus opiniones y pareceres. El discreto encanto de la pequeña burguesía, y de Buñuel. ¿Usted recuerda esa película? Sí, Bueno, claro. eso hacen con ellos. Sí. Y no es bajando líneas simplemente. No, una no, opinión, un consejo, sugerencia, un consejo. Tú sabes que te recomendé. Me gustaría como que tú consideraras esas cosas. Esa independencia es fabulosa y además muy hipócrita dentro de esta sociedad que necesita hombres y mujeres al servicio de la patria y al servicio de la nación. Bueno, ¿Qué te parece? Ya, mira, ya va. ya se toca. No se Vamos firmó, ya. no se firmó Vamos. el pacto. Dice que El pacto migratorio, pacto migratorio. es una infamia y una destrucción de nuestro espacio vital, como decía Manuel Arturo Peñalay. Ya. hermano, gracias. Gracias. Encantado. Muchas cosas, ¿verdad? Sí, En demasiado. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos. Será hasta mañana cuando volveremos a estar nuevamente aquí en su primer plano. Buenas noches.